suscríbanse al canal y si ya están suscritos, compartan esta palabra con una persona que ustedes saben que le vaya a servir de edificación. Amén. Voy a leer la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 11, algunos versículos. Santo es el nombre de Jesús. La palabra se ve bajo la comunión del Padre. Amén. Gloria al Señor. Jesús y la oración. En cierta ocasión Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús le dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre santificado sea tu nombre, venga tu reino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos meta en tentación. Santo es el que vive. Le damos la gloria y la honra al Señor por su palabra, sabiendo que son benditas y una espada de doble filo. Gloria a ti, Jesús. La gloria sea para Cristo. Santo es el que vive. Aquí en Lucas 11, los discípulos le piden a Jesús que le enseñe a orar. Y Jesús le dice que le oren al Padre de la siguiente manera, donde dice, ustedes saben, la oración del Padre Nuestro. Dice: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga su voluntad en la tierra como en el cielo, y danos el pan de cada día. Así sucesivamente. Este es un modelo de oración que Jesús le enseñó a sus discípulos y está en la Biblia, como debemos orar al Padre. La oración es una conversación entre el Padre y nosotros. Es el medio por el cual podemos comunicar y hablar con el Padre. A través de la oración santificamos, reconocemos el poder y reconocemos que Dios es santo. Le pedimos y reconocemos que es su voluntad, que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Es decir, reconocemos que en el cielo se hace la voluntad del Padre. Les pedimos también al pan, danos el pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Santo es el que vive. Es el medio, la oración, por el cual nos comunicamos con el Padre. A través de la oración podemos dar a conocer al Padre todo lo que sucede en nuestras vidas y también podemos hacer peticiones. Podemos decirle al Padre que intervenga en nuestras situaciones. Podemos incluso recordarle las promesas que Él ha hecho en nuestra vida por su gracia y su misericordia. Es una conversación, la oración, entre el Creador, entre el Padre, entre el Todopoderoso de nosotros. Pero un punto que voy a recalcar aquí, donde voy a tratar el tema, la oración y la respuesta, voy a expresar, voy a tratar esta palabra. La oración es un tema amplio, donde se puede aplicar en varios aspectos de nuestras vidas. Pero voy a escoger este punto de la oración. Como ya dijimos anteriormente, la oración es un medio por el cual podemos comunicarnos con el Padre, uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la palabra que quiero dejar en sus corazones el día de hoy? Sobre que a través de la oración le pedimos al Señor que intervenga en nuestra situación. Le pedimos incluso que el Señor incluso suplanta muchas necesidades y que nos dé solución a situaciones y problemas que enfrentamos. Y le pedimos incluso y le recordamos aquellas promesas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero hay un punto aquí, y es lo siguiente, que nosotros le oramos al Padre, pero recuerda que el mismo Padre nuestro dice en un punto:
haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, la misma oración reconocemos que la voluntad que tenemos que buscar es la de Dios en todo tiempo. Entonces, cuando oramos al Padre y le pedimos algo, ya sea que Él intervenga en nuestras vidas, que Él dé solución a ciertos inconvenientes, que nos dé salida, que nos dé aliento, le pedimos su ayuda. Tenemos que entender que esa ayuda va a venir en la forma y bajo la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque en muchísimas ocasiones cuando estamos orando al Señor, pidiéndole su intervención o pidiéndole incluso hasta provisión, muchísimas veces tenemos una idea hecha de cómo creemos nosotros en nuestra humanidad que el Padre debe obrar. Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor va a responder conforme a su voluntad perfecta, ya que es un Dios que todo lo sabe, es un Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro, y que sabe inclusive el tiempo y el momento en el cual Él puede traer a nuestras vidas una respuesta o su intervención y la manera en que Él la quiere hacer. Entonces, en muchísimas ocasiones, vamos delante del Padre en oración y le hacemos una petición y el Señor trae la respuesta. Pero como esa respuesta no viene conforme a la idea que muchas veces nos hacemos, no podemos reconocer que ya el Señor le dio respuesta a nuestra oración. E inclusive hay ocasiones que tenemos la respuesta al frente y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque al momento de orar, de hacer una petición o de una intervención, ya tenemos una idea en nuestra cabeza de cómo nosotros queremos que el Señor responda a nuestra oración. E incluso en la manera en que el Señor obre. Hay ocasiones que tenemos en nuestra cabeza personas, en el sentido que le pedimos al Señor, obra en esta situación o hasta por provisión, y tenemos una persona en la cabeza, quizá usa aquí persona, cuando el Señor tiene otro medio y otro método. ¿Por qué? Porque la respuesta a la oración está en la mano del Señor en su tiempo, a su manera y bajo su voluntad. Hay ocasiones que el Señor nos permite que esa respuesta venga conforme quizá a la manera en que nosotros creemos o tenemos en nuestra cabeza o en nuestro pensamiento, pero en la mayoría de ocasiones no. Porque con la oración también podemos construir una relación de confianza con el Señor, confiar en Él, que Él va a responder y que, como dice su palabra, que los planes que Él tiene para nosotros son mejores y sus caminos son mejores que los nuestros. ¿Por qué? Porque Todopoderoso todo lo puede y Él tiene acceso ilimitado a todas las cosas y sabe qué es realmente lo que nos conviene a nosotros en el tiempo y a la manera. Por lo tanto, al momento de orar al Señor, tenemos que dejar en sus manos la manera en que el Señor quiere responder la oración. Santo es el que vive. La gloria sea para Cristo. Porque podemos haber recibido hace tiempo una respuesta y seguir pidiendo lo mismo. Y el Señor ya nos dice y nos dijo, ya te di la respuesta. Y hay ocasiones que le decimos, Señor, ¿dónde está? Está enfrente de tus ojos. Pero ¿por qué no podemos reconocer y recibir lo que ya el Señor entregó? ¿Por qué? Porque lo que el Señor entregó en ese momento no se ajusta a las especificaciones o el Señor obró de una forma muy distinta a la que nosotros esperábamos. Como entonces, por eso no podemos reconocer ni recibir lo que el Señor ya ha hecho, lo que el Señor ya entregó. Santo es el Señor. Por lo tanto, tenemos al momento que vamos a orar que saber que la respuesta a la oración está en la mano, en la forma, en el tiempo de Dios, como ya dije anteriormente.
y pedirle al Señor que nos dé el discernimiento de espíritu y la sabiduría para poder identificar su respuesta. El Señor en su sabiduría sabe la manera en que va a responder. Sabe la manera, el tiempo, sabe el vehículo que va a utilizar para traer a nuestras vidas aquello que Él prometió y aquellas peticiones que tenemos delante de Él. El Señor sabe la manera en que va a intervenir en nuestras vidas. Santo es el que vive. La gloria sea para Cristo. Aleluya. En la palabra del Señor, cuando el pueblo de Israel está frente al Mar Rojo y Moisés clama, el Señor le dice, ya tú tienes la respuesta en la mano. ¿Y cuál era la respuesta que tenía al clamor que hizo Moisés en ese momento? La vara que el Señor le entregó. El Señor dice, usa la vara. Y cuando Moisés usa la vara, dice la palabra que el Mar Rojo se abre en dos. Aleluya. Hay ocasiones que le hacemos oraciones al Señor y la respuesta viene enseguida y viene de una manera que rompe toda lógica humana. Que si no tenemos un discernimiento y una relación estrecha y genuina con el Señor, no podemos identificar la respuesta que ya está en nuestras manos. En otra ocasión, el pueblo de Israel, santo es el que vive, está en el desierto y tiene sed. Y encuentran agua, y el agua que encontraron estaba amarga. Santo es el que vive. Mas sin embargo, el Señor le dice a Moisés, mira un árbol, corta una rama y échala. Cuando Moisés obedece, el agua se pone dulce. Aleluya. Por lo tanto, tenemos que estar en comunión. Al momento de que se le pide algo en oración al Señor, tenemos que tener la capacidad y decirle al Señor, permíteme dejar la respuesta en tus manos, la manera en que tú quieres orar, el camino que tú quieres utilizar, y solo permíteme identificarlo. Tenemos que dejar de estar haciéndonos idea. El Señor tiene que obrar así, el Señor obra así, el Señor va a usar aquí persona. Porque el Señor puede venir, puede traer una respuesta a nuestras vidas muy diferente a cualquier idea que pueda surgir en nuestras cabezas, en nuestras mentes. Entonces, si no identificamos a tiempo, lo que hacemos es muchas veces caer hasta en amargura y volver delante del Señor. Pero que yo te estoy pidiendo de ti, Señor, ya te di la respuesta, recíbela. Y hay ocasiones incluso que no podemos disfrutar ni recibir cumplimiento de parte del Señor porque no hicimos una idea. Y el Señor respondió y obró de una manera muy diferente, pero que al final, si recibimos de manera correcta, al final nos damos cuenta que fue lo que pedimos, que lo que recibimos realmente fue lo que pedimos. Porque se va a concretizar, o sea, todo se concretiza, todo se une, porque el Señor en su sabiduría infinita sabe lo que hace. Por lo tanto, tenemos que recibir de una manera agradecida y agradable lo que el Señor trae a nuestras vidas. Y sobre todo, esa palabra de haz tu voluntad. Reconocer que cuando decimos haz tu voluntad, le estamos diciendo al Señor, esa es tu manera, no a la nuestra. Santo es el que vive, la gloria sea para Cristo. Tenemos que dejar de presentar delante del Señor con un formato. Es muy diferente el hacer delante del Señor oraciones específicas, de especificar al Señor lo que queremos. Es muy diferente eso a permitir que el Señor dé la respuesta conforme a su voluntad. Es diferente. Cuando nos dirigimos al Señor tenemos que ser específicos en lo que queremos.
Tenemos que ser constantes. ¿Qué significa la constancia? Que tenemos que perseverar. Tenemos que tener la fe y la gratitud y estar dispuesto a recibir, pero a recibir a la manera del Señor. Porque hay ocasiones que pedimos cosas delante del Señor y cuando no se recibe de la manera correcta delante del Señor, entonces los resultados tampoco van a ser los deseados ni lo que se esperaba. Santo es el que vive. La gloria sea para Cristo. Aleluya. Tenemos que tener un discernimiento de espíritu. Tenemos que tener un espíritu dispuesto. Y saber y dar gracias, como dice la palabra, en todo tiempo. Aleluya. Santo es el que vive. Muchísimas veces le pedimos al Señor algo. En cualquier área. Ya sea en términos financieros, cumplimiento de promesa, o que el Señor intervenga en un problema en nuestras vidas. Y el Señor viene y obra. Pero como no fue a nuestra manera ni a nuestra forma, no podemos percibir ni recibir esa respuesta, ni recibir esa ayuda inmediata que estábamos pidiendo delante del Señor. Cuando oremos delante del Señor y nos presentemos con la oración, vamos a pedirles al Señor, ayúdame a identificar por dónde viene la respuesta a la oración que yo hice delante de ti. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la forma en la que tú has decidido obrar? En la forma que tú has decidido darle respuesta a esa oración. Tenemos que pedirle al Señor esa parte y estar expectante delante del Señor esperando esa respuesta. Porque hay muchas ocasiones que le oramos al Señor y no estamos puestos en la brecha para recibir. No estamos puestos en la brecha para ver por dónde viene la respuesta. Tenemos que sacar de nuestro sistema nuestra forma. Tenemos que saber que el Señor es un infinito, todopoderoso, que Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Por eso dice en su palabra que los planes para nosotros son de bien y no de mal. Aleluya, gloria a ti por siempre. Y que sus caminos no son nuestros caminos. Lo que sucede que hasta en la oración muchísimas veces lo que hacemos es que humanizamos a Dios. Por eso que hay ocasiones que aún el Señor nos da promesa y necesitamos un grado de fe para alcanzar esa promesa y se nos dificulta alcanzar ese grado, tener ese grado de fe, porque al momento de recibir la promesa, comenzamos a imaginar cómo esa promesa va a ser manifestada, pero comenzamos a imaginarnos o a pensar desde una óptica humana. El que prometió, el que llamó, el que habló no es humano. Es el Todopoderoso. Es aquel para el cual no hay nada imposible. Por eso es que se dice que Dios es el que hace y el trabajo de nosotros es creer. Santo es el que vive. Pero comenzamos a filtrar la respuesta, a filtrar la promesa por métodos humanos. El Señor utiliza humanos, sí, pero Él sabe cómo utilizarlo para el cumplimiento, para traer esa respuesta que le pedimos, Señor, hace mucho, esa intervención. Él sabe cómo lo va a hacer. Entonces, si no tenemos los ojos espirituales abiertos, si no tenemos entendimiento de estas cosas, podemos tener la respuesta a nuestra oración al frente. Hay ocasiones que queremos llegar a un lugar. Santo es el que vive. Un ejemplo para que entiendan. Queremos llegar a un lugar y les decimos, Señor, queremos llegar a este lugar, pero ya tenemos en cuenta que ese lugar queremos llegar a un ejemplo en una guagua, un ejemplo, en una sea pública o por un camino determinado. Y el Señor lo que manda es un motor o una bicicleta.
Pero como nosotros no hicimos nuestras mentes, que el momento que oramos, Señor, yo quiero ir para aquel lugar, un ejemplo. Y mientras estamos orando, estamos pensando, y ir para ese lugar en una guagua, en esto. Pero el Señor dice, no, a mí me parece, dice el Señor, en su soberana voluntad, que tú puedes llegar a ese lugar por una bicicleta. Y tenemos una bicicleta parqueada adelante que el Señor le envió hace rato, hace mucho tiempo. Pero como seguimos pensando en la guagua, ahí estamos, detenidos. Ahí estamos muchas veces detenidos. Y Señor, ¿cuándo que tú vas a mandar esa respuesta? Yo te dije a ti que quiero ir a ese lugar. ¿Cómo voy a llegar a eso? Voy a llegar a ese lugar. Y el Señor te manda la bicicleta. Montate en ella y pedalea. Pero como ya se nos fijó en nuestras cabezas, en nuestras mentes, que es una guagua, si no vemos la guagua, todavía no podemos recibir y entender que ya el Señor le dio respuesta a nuestra oración. Eso es un ejemplo, pero así nos pasa muchas veces en cada parte y aspecto de nuestras vidas. Donde vamos al Señor con una petición y el Señor obra y no podemos percibir ni recibir la respuesta, porque nos hicimos una idea en nuestras cabezas de cómo tenía que ser esa respuesta. Por eso tenemos que pedirle señales. Tenemos que decirle al Señor, ayúdame a identificar. Gloria a ti, santo es el que vivo. Porque incluso cuando el Señor nos manda hasta hacer una obra, comenzamos a decir, tú me mandaste a hacer esta obra, pero ¿cómo hago esta obra? Y comenzamos, no, pero es que esta obra hay que hacerla así, 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 así. Y el Señor dice, ya te di, ya puse en tus manos, aquello que tú necesitas para cumplir esa obra. Aleluya, santo es el que vive. La palabra dice que había una viuda que tenía una deuda y tenía hijos. Y la viuda va donde el profeta. Y el profeta da las instrucciones. La viuda ya tenía el aceite. Y la viuda nunca pensaba que con ese poco de aceite iba a pagar la deuda. Pero cuando el profeta le habla, con ese aceite, dice, busca vasija y el aceite se multiplica. Véndelo y paga tu deuda. Y con el otro dinero, cría a tus hijos. Parafraseando. ¿Qué le digo? Que muchísimas veces tenemos el aceite ahí. Muchísimas veces ya está en nuestras manos esa respuesta de lo que le estamos pidiendo al Señor. Santo es el que vive, la gloria para Cristo. Tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo para que nos ayude a poder identificar aquello que el Señor entregó. El Señor ya te dio esa respuesta que estaba esperando. Ya la tienes en tu casa, ya la tienes en tus manos. Órale al Señor para que pueda identificarla y pueda ser utilizada conforme a su voluntad, conforme a su poder. La respuesta a la oración a la manera de Dios, no a la tuya. Tú oras y el Señor responde. Hágase su voluntad en la tierra como se hace en el cielo, dice el Padre nuestro. Cuando declaramos esa palabra, tenemos que saber que estamos dejando en la mano del Señor que Él responda a su manera, a su tiempo y sobre todo que el Señor obra para su gloria. Santo es el que vive. En nuestras mentes, en nuestro espíritu, tenemos que alinearlo a la voluntad del Señor. Gloria a ti, santo es el que vive, santo Dios. Bendigo tu casa y tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Oro al Señor para que el Señor abra tus sentidos espirituales y puedas identificar la respuesta que el Señor ya te dio en la mano. El Señor ya te dio la salida. La salida viene a la manera de Dios, no a la tuya. Eso que tú le estás orando al Señor hace tiempo que el Señor te lo entregó. Lo que sucede que la entrega vino, pero no a la manera que tú te la hiciste. Yo le oro en el nombre de Jesús, que el Señor abra tus ojos espirituales, que tú puedas identificar y puedas recibir de manera correcta la respuesta que el Señor ya te dio. Bendigo tu casa en el nombre de Jesús y tu vida. Suscríbete al canal si no estás suscrito y comparte esta palabra con aquello que necesita. Bendiciones.
Amén.